gaur gurekin Jordi García Jane dugu. Berriki egon izan da ere Donostian duela apenas 15 egun, gure artean egon zen EHUn master gizarte ekonomia eta ekonomia solidarioko master batean bertako mintegi bat eskaini zigun eta gaurkoaren oinarriak bertan jarri zituen, gero komentatuko dugun aritik, bertan hor nunbait gaur egungo ekonomia kapitalistaren esparru berezi bateta saritu zen, pixka bat deskonektatuta kokatzen dena esparru horretan, eta berak zioen moduan, bere hitzaldian zioen moduan, bonsai baten moduko metafora erabili zuen esateko hori izan daitekela etorkizuneko gizarte postkapitalisterako ernamuina. Gaurkoan, Jordik hitz egingo digu bere liburu baten harira, Adiós kapitalismo, kapitalismoari agur, egiten digu gizarte eta ekonomia postkapitalista baten irudia argazki nahiko xehetua, proposamen normatibo oso interesgarria, oso ondo zehaztua bere atal desberdinetan, ariketa benetan propositibo interesgarria, eta gainera ez hori bakarrik, egiten duena ere da bada horretarako bidea markatu. Ezartzen du ere bide bat, bide horretan giltza edo gakoa da gizartearen enpoderamendua, potere hartzea, eta horretan ere badu proposamen zehaz bat, berak esango digu noski, enuen hemen esatera, baina hor, beraz, argazkiarekin batera, horretarako bidea ere eskaintzen digu. Decía que, buenas tardes, hoy está entre nosotros Jordi García Jane. Jordi es un miembro de la cooperativa La Postrof y además es un militante social, es parte de es miembro de la red de economía social y de economía solidaria de Cataluña, la Xarxa, y también es conferenciante y articulista en diferentes revistas del Estado y de Cataluña. También contribuye con REAS Euskadi y REAS Navarra en las diferentes publicaciones y seminarios que organiza a lo largo del año en REAS. Y hoy nos viene de alguna forma a resumir y a exponer los contenidos de no el último, pero el anteúltimo creo, en el tiempo, del libro que se llama Adiós al capitalismo, Adiós capitalismo, 15M 2031, donde se nos hace un retrato de lo que puede ser una sociedad y una economía postcapitalista en un plazo de tiempo, en ese plazo de tiempo, y efectivamente nos hace una propuesta muy bien articulada en términos normativos de lo que tendría que ser, que eso es un ejercicio que desde la izquierda se hace muy pocas veces y se agradece, y realmente lo considero como una de las grandes aportaciones de los tiempos recientes a lo que puede ser un poco el camino a discutir para ver qué hacemos, el qué hacer, ¿no? Y además traza también una vía para llegar. Entonces, teniendo en cuenta que nos lo pone muy fácil, y parafraseando, ahora que está Jordi aquí, parafraseando a otro catalán, decía que Oriol Junqueras decía que el Estado español es una fábrica de independentistas, y yo creo que actualmente esta crisis y la salida falsa a la crisis que se está estableciendo, que es más de lo mismo, es volver, o sea, repetir las políticas de ajuste estructural que tan nefasto resultado han tenido en otros ámbitos territoriales. Lo que hace es parafraseándole, es decir, es una fábrica de anticapitalistas, es decir, que no hay salida, no nos permiten vislumbrar una salida normalizada y equilibrada dentro de un sistema capitalista reorientado, reconfigurado. Como en su momento decía Sarkozy, una refundación del capitalismo podría haber sido posible desde un think tank más adecuado, más efectivo, más eficiente, pero parece ser que no, que el germen
en el ADN del capitalismo lleva su propia destrucción, entonces nos lo pone fácil en ese sentido. Y luego, pues eso es lo que siempre han sido las condiciones objetivas, y en las condiciones subjetivas el propio Jordi marca cuáles son los déficits que ve que hay que superar para que se establezca un proceso efectivamente para la consecución de una sociedad postcapitalista. Creo que hablas del déficit de proyecto, de ética y de eficacia, ¿eh? Entonces, con los que estoy de acuerdo, lógicamente, y bueno, pues en parte su libro viene a cubrir parte de ese déficit de proyecto, por lo menos, porque establece, bueno, pues, un marco de por dónde avanzar hacia unos contenidos de mínimos en una sociedad postcapitalista. Entonces, gracias a Jordi por haber hecho el esfuerzo de acercarse a Donosti dos semanas casi consecutivas, y realmente es un placer tenerte aquí. Una advertencia, luego cuando termine la exposición, bueno, pues tendremos un pequeño debate, y entonces hay gente que preguntará a mano alzada, como siempre, y hay gente que por lo que sea pues no quiere hacerlo. Os hemos repartido unas pequeñas láminas para que podáis efectuar las preguntas en el papel. Bueno, eskerrik asko berriro ere, eta nahi duzunean, hasi. ¿En rojo? Sí, sí, sí. Es en rojo. Sí. ¿Ah, es en rojo? Sí, a mí me pasa lo mismo. Ah, vale. Sí. Bueno, pues decía que… ¿Ahora sí? Sí. Decía que si preguntamos pues, a la gente que pasa por el bulevar si piensa que el sistema actual es un sistema justo, incluso es un sistema eficaz, yo creo que eso, a finales del 2013, yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente nos respondería que no, que el capitalismo es un sistema injusto, que es un sistema ineficaz. Unas afirmaciones, unas opiniones que yo no me atrevería a pensar, a creer que si hubieran sido hechas hace 10 años, pongamos en el 2003 o en el 2005, pues sinceramente tengo mis dudas de que habría respuesto mucha gente, ¿no? En esos momentos yo creo que, bueno, pues podemos decir que somos mayoría las personas que pensamos que ese sistema, por distintas razones, tanto el sistema político como económico, pues no funciona y no es justo. Ahora bien, si hacemos una segunda pregunta a esa misma gente y le decimos, bueno, pero ¿usted cree que hay alguna alternativa? ¿Usted cree que es posible construir un sistema pues, que sea más justo, más democrático, más solidario, más sostenible que el actual? Me temo que aún la mayoría de la gente diría no. El capitalismo es injusto, es verdad, es ineficaz, no funciona bien, pero es lo que hay. Y mire usted lo que ocurrió pues, en la Unión Soviética, mire usted, no es posible, no hay alternativas al capitalismo. Bueno, pues la idea de Adiós Capitalismo, pues digamos el libro pretende ser una pequeña, modesta y una contribución más, pues a decir que sí que es posible, que claro que hay alternativas al sistema económico y político capitalista. Posiblemente lo que ciertamente no hay es una sociedad pero alternativas en el sentido de construir una sociedad mejor que la existente, yo creo que sí que podemos decir que tenemos estas alternativas. Y bueno, el libro Adiós Capitalismo lo que pretende precisamente pues, es explicar una de estas posibles alternativas de construcción de un sistema postcapitalista al distinto y mejor al actual. Con esta imagen de la presentación
que utilizaré para explicar por encima pues, cuáles son los planteamientos, los principales planteamientos pues, del libro y de la propuesta concreta de sistema que le llamé ecodemocracia cooperativa, este sistema postcapitalista que luego comentaré a grandes trazos. Bueno, pues he puesto esta imagen tan típica del túnel, ¿no? El túnel, digamos, si vemos luz o no vemos luz al final del túnel, ¿no? Y nos imaginamos que el túnel pues, es el que estamos atravesando, ¿no? Y la luz, pues esa incógnita de saber si detrás de esta luz pues, hay un horizonte mejor o es simplemente, como dice el chiste, pues, un camión, un tráiler que viene hacia nosotros, ¿no? Y está a punto de embestirnos y acabarnos de dejar bien muertos, ¿no? Por tanto, estamos en una situación en que yo creo que la mayoría de la sociedad pues, cada vez es más pesimista, cada vez tenemos más claro que nada volverá a ser como antes y que tal vez aún sea peor lo que está por venir. Y una situación que empezó siendo una crisis puramente financiera, pero que poco a poco vamos descubriendo las distintas aristas, las distintas dimensiones de una crisis que yo me atrevería a llamar una crisis global, una crisis de existencia, de civilización, que aúna y vertebra pues, una crisis ecológica, una crisis de los cuidados, una crisis política, una crisis social, una crisis económica y financiera, etcétera, etcétera. Una crisis que está siendo utilizada como arma por parte de las élites, de la oligarquía financiera, básicamente, del capitalismo, pero en su versión más financiera sobre todo, pues para conseguir pues, más privilegios, para conseguir pues, más riquezas a costa de la mayoría. Hay una frase muy sincera de uno de los principales millonarios, ¿no? Las personas más ricas del mundo, ¿no? Que dijo, creo hace unos 10 años, que es Warren Buffett. Warren Buffett dijo, claro que hay lucha de clases, no lo negamos, claro que hay lucha de clases. La empezamos nosotros, dijo él, los ricos, la empezamos nosotros los ricos, y lo que pasa es que la vamos ganando. Pues bueno, pues evidentemente en ese ataque, en ese alarde de sinceridad, pues Warren Buffett pues, dijo la realidad, es decir, la crisis se ha convertido también en un arma que utilizan las élites, la oligarquía financiera, pues para aún aumentar sus cuotas de riqueza, su explotación, su dominación. Por tanto, alternativas para que al final de este túnel pues, haya una sociedad mejor de la que existe, para que eso sea posible necesitamos imaginar no una sociedad utópica, sino una sociedad mejor, armada con los mimbres que ya disponemos en estos momentos, es decir, con miles de experiencias en el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, que de algún modo pues, ya apuntan a cómo podría funcionar una nueva sociedad. Utilizando un diálogo del cuento de Alicia, El País de las Maravillas, entre el gato y Alicia, pues Alicia pregunta, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir?, preguntó Alicia. Y el gato le contesta, pues eso depende en gran parte del sitio a donde quieras ir. Parece una respuesta banal, trivial, pero a veces la olvidamos. Es decir, si no sabemos a dónde queremos ir, si no sabemos qué tipo de sociedad queremos realizar, será un milagro que la consigamos, que la construyamos. Por tanto, tener una cierta visión utópica en el buen sentido de la palabra, en este caso, de qué tipo de economía, de qué tipo de política necesitamos y proponemos, pues puede ser un modo de activar las energías latentes que están en nuestra sociedad de cambio y de transformación. Y eso que la izquierda, como nos recordaba Miquel, pues, digamos, no ha abundado, la izquierda tradicionalmente, salvo excepciones, pero no ha sido demasiado pródiga en descripciones de cómo sería esa sociedad que en sus tiempos, desde el marxismo clásico, se llamaba socialista, comunista, etc. Eso que la izquierda no ha hecho, sí que lo ha hecho la derecha. Y a mí me gustaría ahora citar una frase que dice textualmente, dice, nuestra función fundamental es desarrollar alternativas a las políticas actuales, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo políticamente posible sea políticamente viable. La repito, dice, nuestra función fundamental es desarrollar alternativas a las políticas actuales, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo políticamente imposible sea políticamente viable. Eso no lo dijo ningún político, ni intelectual, ni luchador de izquierdas, lo dijo uno de los, digamos, de los principales economistas e impulsores del neoliberalismo, que es Milton Friedman, en el año 62,
en el año 62, en su libro Capitalismo y Libertad, cuando el neoliberalismo aún se estaba incubando, cuando la política económica de los países capitalistas del norte o el centro del sistema era una política keynesiana y los neoliberales eran minoría. Ellos tenían muy claros que tenían que construir las alternativas, como dice él, incubar las alternativas, mantenerlas vivas y al alcance hasta que lo que ahora era, lo que entonces era políticamente imposible, deviniera políticamente viable y a fuerza que lo fue. Desde Pinochet, Milton Friedman fue asesor de la política económica de Pinochet, pues a la señora Thatcher, a Reagan, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante, en mi modo de entender, pues ir prefigurando qué tipo de sociedad queremos. Este fue el intento que hice en el libro Dios, Capitalismo, y cabe decir que para realizar una propuesta concreta, yo mismo me marqué una serie de requisitos previos. Me dije, Jordi, está muy bien, tú puedes escribir, puedes hacer una carta a los reyes, ¿no? Y decir cómo te gustaría que fuera la sociedad, pero eso es un ejercicio inútil, no sirve de nada, a mi modo de entender. Tienes que hacer una propuesta pues, que cumpla una serie de requisitos que la hagan simplemente plausible. Yo no digo ni probable, pero simplemente plausible. Y me marqué 5 o 6 requisitos, os voy a explicar en un momento. El primer requisito de la propuesta que me marqué es que fuera una propuesta situada. ¿Situada en qué sentido? Pues bueno, pues la estaba escribiendo entre el 2011 y el 2012, pues bueno, la estaba escribiendo en un momento concreto y por tanto que era una propuesta, tenía que ser una propuesta situada en un tiempo relativamente cercano, no una propuesta de decir, bueno, algún día pasará, no. Y entonces situé la propuesta, es decir, ¿qué es esperable en un sentido máximo, dada mi análisis de la correlación de fuerzas dentro de 20 o 30 años? ¿Qué es esperable, qué sería concebible de conseguir hacia el 2030, hacia el 2040? ¿Y por qué me puse estas fechas? Bueno, pues porque de algún modo, pues desde las ciencias sociales, desde la ecología, desde la demografía, pues se coincide que estamos entrando en un periodo pues, sumamente crítico para la humanidad. Y por tanto, pues bueno, hemos atravesado ya el peak oil, es decir, el momento en que digamos, ya hemos superado la máxima producción de petróleo. Ya no se habla de peak oil, sino que se habla de peak oil, en el sentido que vamos agotando todas las materias primas que son el sustento, la base de la civilización tal como la concebimos. Cada año somos 77 millones de personas más, tenemos el 45% de la superficie terrestre urbanizada o cultivable. Es decir, estamos en un momento de la historia en que o cambiamos radicalmente de rumbo en un plazo relativamente corto en un sentido de especie, 20, 30 años, o será muy difícil realmente de mantener una humanidad con los rasgos de civilización tal como la conocemos en estos momentos. Por tanto, debía ser una propuesta que tuviera visos, fuera factible de ser realizada en 20 o 30 años. En segundo lugar, ver el cambio social, concebir la transformación social, evidentemente no como un episodio, sino como un proceso que tiene sus momentos más gradualistas, que tiene sus momentos también de ruptura, y un proceso que no tiene principio ni fin, que posiblemente es un proceso que ha empezado y que empezó hace mucho tiempo, o que va empezando continuamente y se va frustrando mientras no se consiga una nueva sociedad, y que naturalmente la historia, no hay fin de la historia, ni para los neoliberales, ni para las personas que creemos en la transformación social. Por tanto, un proceso que es abierto, que las sociedades seguirían siendo igualmente conflictivas, ni que fueran postcapitalistas, un proceso que tendría diferentes variedades de sociedades postcapitalistas, no una necesariamente. Por tanto, a mí me gusta describir la propuesta de ecodemocracia cooperativa como la primera estación de una línea de tren una vez has atravesado un país, ¿no? Cuando atraviesas un país, pues digamos, la primera estación te recuerda aún probablemente el país que has dejado, pero ya estás en un nuevo país. A partir de aquí tienes diferentes vías para ir profundizando en el nuevo territorio, en el nuevo paisaje. Otro modo de representarlo es en este dibujo que tenéis aquí, es decir, como una montaña con dos vertientes, con dos laderas, ¿no? Pues una vez cambias de ladera y vas a las energías renovables, a una sociedad más sostenible, pues a partir de aquí hay diferentes vías y el proceso de cambio, lógicamente, continúa en la historia también.
En tercer lugar, otro requisito, yo diría que obvio, es decir, debe ser una propuesta que interese a la mayoría social. Yo no seré, digamos, tan ingenuo o tan optimista de pensar que es posible hacer una propuesta para el 99% de la población, ya me gustaría, pero creo que, digamos, las clases dominantes, los que se benefician de este sistema, pues por desgracia son más de un 1%. Por tanto, yo no digo que sea una propuesta que goce de unanimidades, pero que sí que sea una propuesta que sea asumida voluntariamente por la mayoría, por una mayoría amplia de esta sociedad. Y entre otras cosas porque esta sociedad no... Otro requisito que me marqué, que va vinculado con que sea mayoritaria, es que no podemos imaginarnos como algunas veces desde posiciones, yo diría, quiméricas, imagino una sociedad perfecta que necesita, que requiere de un tipo humano, de unas personas, de unos hombres y unas mujeres que, por decirlo rápido, pues parece que sean unos santos, unos sabios y unos revolucionarios. Es decir, tenemos que imaginarnos una sociedad para dentro de 20 o 30 años que sea mejor que la actual, pero como personas, digamos, de carne y huesos, básicamente como nosotros y nosotras, como la mayoría social, un poco más conscientes, evidentemente, un poco más implicados, un poco más participativos, pero, repito, sin ser santos, sin ser revolucionarios, sin ser sabios, porque suponiendo que existan estos tipos humanos, suponiendo que existan, son ultraminoritarios y, por tanto, cualquier proyecto que esté pensado para ellos, por desgracia, acabaría siendo un proyecto inviable o totalitario. Por tanto, una propuesta que aglutine a amplias mayorías. En cuarto lugar, una propuesta que sirva de guía, que pueda ayudar a las movilizaciones sociales, a los movimientos sociales en curso, a las luchas actuales, en el sentido que pueda ser un faro que ayude pues, a encarrilar, a marcar objetivos a las movilizaciones sociales en curso. En quinto lugar, y muy importante, una propuesta que esté basada en las experiencias. Es decir, eso no quiere ser una propuesta de laboratorio, es decir, la práctica precede a la teoría. Por tanto, yo lo que buenamente he intentado hacer pues, es recomponer cómo podría ser el mundo, un mundo poscapitalista dentro de 20 o 30 años, a partir de los mejores fragmentos que, a mi modo de ver, existen ya ahora de experiencias alternativas de otro mundo posible, pero que ya son posibles en esos momentos. Por tanto, un poco partiendo de la convicción de que si en el 2013 no hemos sido capaces ya, o no hemos sido capaces todavía de encontrar formas de funcionar en la economía y en la política que sean más justas, más democráticas y más sostenibles, es imposible imaginarnos que en 20 o 30 años tenemos tiempo de descubrirlas colectivamente y de ensayarlas. Por tanto, se trata de partir, a mi modo de entender, de las mejores experiencias que ya existen y, en todo caso, pulirlas, potenciarlas, articularlas. Y, en quinto lugar, como no podía ser de otro modo, pues una propuesta abierta, en el sentido que es simplemente una propuesta, hay muchas más, afortunadamente, de sociedades, digamos, postcapitalistas, han ido apareciendo en estos últimos años y todas ellas, a mi modo de entender, apuntan a partes muy interesantes, por tanto, una propuesta que debe entrar en diálogo con las otras existentes y, sobre todo, con la misma realidad, que debe ser pulida y transformada por esa misma realidad. Y insisto con la idea de que se trata simplemente de intentar imaginarse una sociedad mejor a 20 o 30 años vista, que sea posible de conseguir, pero sabiendo también que es difícil de conseguirlo, es decir, que existe la posibilidad de un cambio que, a mi modo de entender, es necesario, es imprescindible, pero que este cambio, bueno, la partida hay que jugarla, pero que realmente las circunstancias son difíciles de ganar. ¿Y qué nombre le puse a esta cosa, a esta propuesta de sociedad postcapitalista? Pues bueno, después de barruntar, pues al final elegí este nombre, elegí el nombre de ecodemocracia cooperativa. ¿Y por qué lo elegí? Pues en primer lugar casi por exclusión, es decir, por intentar no poner un nombre, un ismo, si queréis, un ismo, pues que nos recordara otras experiencias, pues con connotaciones parcialmente al menos negativas, por tanto, intentar buscar palabras no tan pervertidas, no tan prostituidas como muchos ismos de los que podemos estar pensando. Y al final, pues, bueno, cogí este sustantivo compuesto de eco y democracia y lo objetivé de cooperativa.
Y voy a tratar de justificar en un momento por qué, porque esta combinación de esos tres elementos, el eco, pues bueno, pues como explico aquí, porque cualquier sociedad pues debemos vivir dentro de los límites de la biosfera para ser sostenibles, porque la economía es un subsistema de la biosfera, porque la especie humana no estamos fuera de la naturaleza, no somos una burbuja, sino que dependemos de ella y, por tanto, todo modelo social, todo modelo económico debe ser ecológico, debe ser sostenible para que sea viable. Por tanto, el modelo capitalista actual es un modelo que no es universalizable, es un modelo que exporta el daño en el espacio, hacia la periferia del planeta y en el tiempo, a las generaciones futuras. Pues frente a este modelo pues hay que construir un modelo que sea, digamos, ecológico, que por tanto aprendamos a vivir dentro de los límites que nos marcan los recursos y el propio planeta. En segundo lugar, la palabra democracia. Me diréis, bueno, pues no has querido utilizar, Jordi, otros ismos que estaban de acuerdo, estaban gastados, y utilizas el término democracia, que también, pues, ¿no? Lo que nos hacen tragar bajo el nombre de democracia, que no lo es, ¿no? Le llaman democracia y no lo es. Bueno, pues aquí es verdad, pero bueno, me amparé en la raíz clásica griega del término, democracia, demos, pueblo, kratos, fuerza del pueblo, poder del pueblo. Pues bueno, en ese sentido originario de gobierno del pueblo, pues me pensaba que valía la pena aún luchar por no perder, por no dejar abandonada definitivamente la palabra democracia. Por tanto, democracia como gobierno del pueblo, tanto en la esfera pública estatal como en la no estatal, tanto en la política como en la economía, como en los otros ámbitos de la sociedad, en los medios de comunicación, los hogares, las asociaciones. Y un adjetivo, el adjetivo cooperativa. El adjetivo cooperativa con dos intenciones. La primera, pues decir, hombre, pues que cualquier sociedad humana, pues reconozcámoslo, debe estar basada en la cooperación, aunque continuamente, pues digamos, los ideólogos del sistema nos vendan que somos sociedades y humanos pues básicamente competitivos, pues eso es radicalmente mentira. Si todo el mundo fuera egoísta, la sociedad ya habría colapsado. Por tanto, no existe vida posible sin el vínculo con los demás. Somos seres humanos cooperativos, vulnerables y por tanto cooperamos los unos con los otros. La cooperación debe ser un valor central de esta futura sociedad. Esa sería una explicación de por qué utilicé el término cooperativo, pero hay otra más, y es que en la propuesta económica, del sistema económico de la ecodemocracia cooperativa, pues considero al cooperativismo en sus mejores prácticas como el núcleo de este sistema económico que luego a grandes trazos os explicaré. Bueno, en el libro yo de hecho desarrollo solo dos vertientes, dos ámbitos de esta propuesta de nueva sociedad, el ámbito político y el ámbito económico. En el ámbito político pues caracterizo la ecodemocracia cooperativa como una democracia participativa e inclusiva, luego intentaré explicar un poco qué quiero decir con esas palabras, y en otro capítulo lo dedico a la propuesta de sistema económico y lo adjetivo esta economía como una economía democrática, social y solidaria. Democracia participativa e inclusiva en el sentido de regeneración democrática, de entender la democracia como el arte, por decirlo de algún modo, de no ser gobernados, por el arte de que las decisiones que nos afectan a nosotros mismos, pues tomemos parte en esas decisiones, la medida que afectan a nuestras vidas, y tener como mínimo el derecho a participar en todas las decisiones que sean importantes que nos afecten, y una economía democrática, social y solidaria que se contrapone a una economía actual que podríamos adjetivarla como depredadora, violenta, incluso y sin conciencia. Y ahora os voy a explicar muy rápidamente 9 de estos ámbitos políticos y económicos que podríamos decir constituyen el armazón más importante de la propuesta de ecodemocracia cooperativa que planteo en el libro, y un 10º punto que sería correspondiente a otro capítulo, que es la estrategia o un poco de propuesta estratégica de cómo llegar, cómo intentar llegar pues, a esta ecodemocracia cooperativa. Bueno, el primer ámbito es la redistribución de la riqueza. Y aquí el libro pues, hace una serie de propuestas de redistribución de la riqueza,
Yo cito un par de ellas que me parecen pues, las más importantes. Por una parte, pues, la ecodemocracia cooperativa debe ser un sistema económico pues, que garantice a todo el mundo un ingreso básico que le permita subsistir, llamémosle renta básica, llamémosle ingreso básico garantizado, universal. Por tanto, debe existir una renta básica, pero también debe existir una renta máxima, a mi modo de entender. Una renta máxima y renta entendida no solo en el sentido de sueldo, porque de hecho la gente más rica pues evidentemente no tiene sueldo, por tanto estamos hablando de riqueza en el sentido de agrupar renta más activos, es decir, más propiedades, más acciones y valores, etc. Pues yo planteo que una sociedad, para que sea democrática y sea justa, pues debe haber un mínimo garantizado para todos y todas y debe haber un máximo a partir del cual nadie pueda ser más rico. Platón planteaba que el nivel de desigualdad posible en su república ideal pues era de 5:1, es decir, que la persona más rica de la república de Platón pues podía tener hasta 5, ser 5 veces más rica que la persona más pobre. Uno de las personas más ricas del mundo a principios del siglo XX, del 1900, que era Morgan, que fue el fundador de General Electric, pues él hizo su propia escala, ¿no? Decía, no, el más rico podía ser 20 veces más rico que la persona más pobre del planeta. Bueno, yo creo que Morgan debía ser no lo sabía, pero debía ser un comunista, ¿no? Porque en estos momentos pues podemos decir que digamos, hay un 2% de la población, según parece, que acumula el 40% de la riqueza mundial. Por tanto, no es que estemos de 1 a 20, no estamos a 1 a 20.000. Por tanto, esas cantidades obscenas de riqueza acumuladas en pocas manos, pues evidentemente un sistema postcapitalista pues debe ser mucho más redistributivo. Y yo lo que planteo es que esta redistribución no se haga de un modo, digamos, por real decreto, ni que esté legitimado el gobierno que haga el real decreto, sino que se haga a través de un proceso popular de participación democrática, de debate democrático sobre el nivel de desigualdad económica que estamos dispuestos a tolerar como sociedad, y a partir de aquí pues que se haga un referéndum en que la gente decida pues qué tipo de desigualdad quiere en su sociedad. Esto con algunas, digamos, ya se ha concretado, ya se ha puesto en práctica ensayos de este tipo, alguno reciente y fallido, como ahora recordaré. Yo aquí os he puesto una imagen de uno que se realizó en el 2008 en Bolivia, que no es directamente sobre nivel de riqueza, pero bueno, tiene mucho que ver, que es sobre el reparto de la tierra. En Bolivia, en el 2008, se hizo un referéndum en que la gente debía votar si quería que el límite máximo de hectáreas digamos, de los terratenientes, los propietarios de tierras, fuera de 5.000 hectáreas o de 10.000. Bueno, pues la mayoría de la población prefirió pues, que no acumular tanta tierra en pocas manos y votó por solo 5.000 hectáreas. En Suiza, lo sabéis, creo, pues ha habido 2 referéndums de este tipo. Hubo uno en marzo de este año, y en marzo de este año pues, se planteó limitar los bonos, los pluses a los banqueros, y afortunadamente pues, salió que sí, que se limitaban las bonificaciones a los banqueros. El 68% de la población votó por limitar esos beneficios extras para los banqueros, pero en cambio pues, tuvimos, digamos, una ducha de agua fría pues, hace muy poco, ¿no? A finales de noviembre, en que la iniciativa de las Juventudes Socialistas de decir no ponerse con la riqueza, solo con los sueldos, es decir, bueno, pues proponemos que quien gane más en este país, en Suiza, pues solo pueda ganar 12 veces más que quien gana menos. Pues fue una propuesta que, digamos, la mayoría del electorado votó en contra. Hay que decir que todos los partidos políticos, excepto los que propusieron la propuesta, estaban radicalmente en contra, que utilizaron, lógicamente, el argumento del miedo, pues que las empresas marcharían de Suiza, que no invertirían, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el 2014, el año que viene, en Suiza vuelven a votar, y esta vez votan por conseguir una renta básica mensual, individual. Veremos lo que sucede. En cualquier caso, la propuesta de ecodemocracia cooperativa es una propuesta de democracia económica. Como tal, pues considera que las principales decisiones económicas deben ser tomadas por toda la ciudadanía y, por tanto, nos incumbe a todos y todas decidir qué nivel de distribución de la riqueza queremos. Y, por tanto, después de un proceso participativo, pues pienso que será importante pues, votar, decidir
cuál es nuestro baremo de desigualdad social que estamos dispuestos a tolerar, a justificar, bien sea por razones de herencia, de talento, de eficacia, lo que sea. Y aquí podemos llegar a sociedades en que, no lo creo, en que todo el mundo diga, pues todo el mundo debe tener el mismo nivel de riqueza, podría ser, si la mayoría lo prefiere, o unos niveles de desigualdad que seguro que no serán tan obscenos como los actuales. Pero junto a la redistribución de la riqueza debemos hablar también de la redistribución de los trabajos. Y veréis que me refiero a trabajos en plural. Por tanto, me refiero a lo que consideramos trabajo productivo, al trabajo, digamos, en la oficina, la fábrica, al trabajo asalariado, pero también me refiero pues, al trabajo reproductivo, al trabajo de los cuidados, mayoritariamente ejercido en esos momentos por mujeres, invisibilizado, etcétera, y también al trabajo voluntario, al trabajo formativo, al trabajo activista que hacen muchas personas y que no está remunerado. Por tanto, tenemos que hablar de trabajos y debemos redistribuirlos. Hay que redistribuir la riqueza y hay que redistribuir los trabajos necesarios para producir esta riqueza. Y eso podría tener dos grandes subapartados. Uno sería la reducción de la jornada laboral productiva y también la autoorganización dentro de las empresas de esta jornada laboral, pues de acuerdo pues, con las necesidades de la misma producción, pero también de los trabajadores. Por tanto, ¿por qué no imaginarnos? Pues hay quien decide pues, tener un año sabático para viajar o para formarse o para lo que sea, o para cuidar a otras personas y luego acumula, es decir, todos a lo largo de nuestra vida productiva pues tendríamos unos miles de horas productivas para hacer y a partir de aquí pues podríamos cada uno armar su jornada a lo largo de su vida. Hay quien calcula que, bueno, Keynes, por ejemplo, ¿no? el gran economista de los años 30, 40, pues él decía que a principios del siglo XXI trabajando 15 horas habría suficiente para poder mantener pues, que bueno, todo el mundo tuviera las necesidades cubiertas, viviera cómodamente, etcétera. Hay un estudio actual de la New Economic Foundation que propone la semana laboral de 21 horas. Yo no tengo ni idea, es decir, no sé si son 15, son 21. Más bien me inclino a pensar que teniendo en cuenta que tendremos problemas de escasez de tecnología por falta de recursos minerales y energéticos, pues bueno, pues no será tan fácil acortar drásticamente la jornada laboral, al menos en una primera fase, pero probablemente podríamos hablar de jornadas de 30 horas. Eso por una parte, y por la otra, pues, bueno, diluir, hacer desaparecer la frontera, la división social del trabajo entre un trabajo asalariado básicamente realizado por los hombres y un trabajo doméstico y de los cuidados invisibilizado, menos valorado, realizado fundamentalmente por las mujeres y por tanto la necesidad de valorizar el trabajo doméstico de los cuidados para conseguir su reparto equitativo entre hombres y mujeres. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, pues se puede hacer o se debe hacer por una parte reconociendo el trabajo reproductivo, por ejemplo, pues haciendo que aparezca en la contabilidad nacional, es decir, que se pueda cuantificar. De hecho, desde el año 95 la comunidad internacional se comprometió en la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín a reconocer el trabajo no remunerado e incluirlo en las cuentas satélite de cada país, una cosa que no se ha hecho. Pues bueno, pues reconocerlo en los indicadores del país, que probablemente no tendría que ser un Producto Interior Bruto, que no nos sirve, porque es un indicador que junta bienes con males económicos, por decirlo así, pero en otro indicador alternativo del bienestar y la riqueza del país, pues se tendría que incluir el trabajo de los cuidados, pero también la Constitución, naturalmente, la nueva Constitución de ese sistema se tendría que hablar de todos los trabajos, y decir que todos son igualmente importantes y que todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en todos ese tipo de trabajos. Y evidentemente otra segunda medida muy importante sería revalorizar económicamente el trabajo reproductivo en la esfera mercantil. Es decir, no nos engañemos, en la medida que el trabajo reproductivo que se hace en la esfera mercantil pues, se gane más, se cobre más, posiblemente los hombres tendremos más interés en participar en él y por tanto será una medida también para ir ganando prestigio este trabajo e ir distribuyéndolo equitativamente entre hombres y mujeres. En tercer lugar, otra característica importante sería
intentar superar la falsa dicotomía entre este debate, entre lo que es el mercado y lo que es el plan. Economías de mercado, economías planificadas. Bueno, pues la realidad es que la mayoría de economías tienen componentes de mercado, y que mercados hay de muchos tipos, y tiene componentes de plan, y todo el mundo planifica, las empresas también planifican, no pasa nada. Y el mercado, pues hay mercados pues, que son más nocivos que otros. Entonces, no es lo mismo el mercado de valores, de alimentación de la Bolsa de Chicago, pues que el mercado artesanal en una plaza de Donosti. Por tanto, yo creo que tenemos que afinar más y hablar de qué tipo de mercado y de qué tipo de planificación queremos. Encontrar un óptimo entre ambos mecanismos de asignación de recursos. Entonces, yo propongo un mercado de bienes y servicios regulado, no libre, regulado. ¿Y cómo? Regulado pues con criterios ecosociales, es decir, criterios de calidad ecológica y social de las empresas y de los bienes y servicios que producen estas empresas. ¿Y regulado cómo? Pues mediante normas, mediante bonificaciones a los productos que sean interesantes de un modo ecosocial y, en cambio, con bonificaciones y exenciones y con penalizaciones para aquellos productos que no sean, digamos, del todo nocivos para prohibirlos, pero que no sean recomendables. Y, en segundo lugar, pues, mecanismos de planificación democrática y mecanismos de planificación democrática de abajo arriba, como existen pues, a nivel municipal pues, en muchas ciudades del mundo, en más de 250 ciudades del mundo que realizan presupuestos participativos en sus municipios y en algunas pequeñas regiones, o como existen, por ejemplo, pues, a un nivel mucho mayor, pues, en la India, en el estado de Kerala, un estado de, digamos, si no recuerdo mal, de 25 millones de personas, donde 3 millones desde el año 96 participan en un proceso que llaman de planificación democrática y descentralizada, por el cual pues, asignan democráticamente, mediante debates, mediante asambleas, pues entre un 35 y un 40% del presupuesto nacional. Por tanto, esas experiencias de planificación democrática de abajo arriba existen tanto a nivel municipal como a nivel, digamos, ya estatal, en el sentido de un Estado federal como de India. Y, por tanto, pues imaginarse que hay procesos participativos para elaborar los grandes ítems, los grandes elementos de los planes económicos, no el detalle, pero sí pues, hacia dónde queremos incentivar, promover las inversiones, pues qué tipo de crecimiento queremos, etcétera, que eso pueda ser debatido y decidido democráticamente por toda la ciudadanía, y que estos planes sean obligatorios de ejecución para la administración y las empresas públicas que dependan de esta administración y que sean indicativos para el resto de las empresas. Por tanto, una mezcla de mercado y plan, como podemos recordar muchos ejemplos de planificación indicativa pues, que existieron en Francia o en Holanda pues, al final de la Segunda Guerra Mundial, o de mercados socialmente regulados antes del neoliberalismo. Y junto con ello, a nivel micro, digamos, una democratización de las empresas. Es decir, la democracia económica tiene una vertiente de democratización de la riqueza y de los trabajos, de participar democráticamente en la asignación de los grandes recursos a través de los presupuestos participativos locales, regionales, estatales, pero también tiene que llegar a las empresas. Y, por tanto, podemos imaginarnos una economía plural, donde existe una pluralidad de regímenes de propiedad y de gestión de las empresas, pero que básicamente tendríamos empresas de tres tipos. Empresas que serían de propiedad pública, pero de gestión cooperativa, es decir, la titularidad corresponde a los municipios, corresponde al Estado, corresponde a las administraciones regionales, pero su gestión es realizada de forma cooperativa por las personas que trabajan en las mismas y pagan un impuesto a la sociedad por usar unos activos que no le pertenecen, sino que pertenecen colectivamente. Eso podrían ser las empresas que tienen más de 20 trabajadores, que por tanto son empresas ya de una cierta dimensión. En Porto Alegre, por ejemplo, además de los presupuestos participativos, pues existen toda una serie de cooperativas, de empresas municipales de agua, de autobuses, de reciclaje, que son empresas municipales, pero que tienen la gestión cooperativa de este tipo que me estoy refiriendo ahora. Y junto con esas empresas públicas cooperativas, que serían la mayoría de empresas públicas, tendríamos unas empresas públicas estratégicas, es decir, que producen unos bienes y servicios que son vitales para la sociedad, pongamos energía, pongamos finanzas, y que son gestionadas, por tanto, no únicamente por los trabajadores, sino también por representantes de los trabajadores, de los usuarios o consumidores y también de la administración. Y también tenemos
ejemplos de este tipo. En California, por ejemplo, hay la Smoot, que es una empresa eléctrica de Sacramento, que abastece de electricidad a 1,5 millones de hogares y que todos los hogares eligen democráticamente a su consejo de administración. Por tanto, sistemas de este tipo que combinan una propiedad colectiva, pero no una gestión a través de burócratas, sino a través de los trabajadores, de los usuarios, son posibles, se están haciendo en varios lugares del mundo en estos momentos. Y a su lado, al lado de estas empresas públicas o cooperativas o estratégicas, imaginaros pues, empresas privadas, ¿por qué no?, pero pequeñas y medianas empresas, hasta 20 trabajadores, que pueden ser sociedades limitadas, que pueden ser sociedades civiles privadas, que pueden ser cooperativas. Por tanto, una economía plural, pero básicamente, digamos, con un componente cooperativo muy importante. Y en quinto lugar, una de las tareas urgentísimas de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo modelo de economía, tiene que ser la reconversión ecológica de la producción, de la distribución y del consumo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de vivir bien toda la población, resituando nuestra huella ecológica por debajo de la biocapacidad. Es decir, en estos momentos consumimos por encima claramente de nuestros recursos. Si todo el mundo consumiera como nosotros, pues ya se dice que necesitaríamos 2 o 3 planetas Tierra. Y por tanto, está claro que debemos ser más eficientes y debemos satisfacer nuestras necesidades pues, de un modo más austero. Por tanto, objetivo, vivir bien toda la población, pero con menos recursos materiales. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir hacer cosas de un modo diferente, quiere decir hacer más cosas, por una parte, y quiere decir hacer menos cosas, por otra. Si queréis, lo que en otra versión se puede llamar decrecimiento, o la teoría del decrecimiento, pero con distintos matices. ¿Qué quiere decir hacer diferente? Pues quiere decir que esa reconversión ecológica de los procesos productivos, quiere decir pues, que hay que instaurar una serie de mecanismos, por ejemplo, de responsabilidad ampliada del productor, lo que se llama que el empresario, la empresa, tiene la obligación de cuidar por la limpieza, por decirlo así, ecológica del proceso productivo, desde la utilización de los recursos de las materias primas hasta los residuos. Es responsable de todo el ciclo de vida del producto y, por tanto, no puede abandonarlo en canteras al inicio o en vertederos al final. Del mismo modo, pues que hay que poner incentivos a la perdurabilidad de los bienes y servicios, o lo que es lo mismo, pues prohibir lo que se llama la obsolescencia programada de los productos. Es decir, no puede ser que, pudiendo tener bombillas pues, que duran 100 años, tengamos bombillas que se fabrican para que solo duren 6 meses. No puede ser que una lavadora pues, nos la fabriquen para que dure 5 años cuando podría durar 50. Eso no puede ser. Por tanto, hacer diferente quiere decir hacer este tipo de cambios. Del mismo modo que debemos hacer más, por otra parte, es decir, hay una esfera de la producción de los bienes y servicios que debe crecer. ¿Qué esfera debe crecer? Pues bueno, sectores de actividad vinculados, por una parte, a los cuidados de la naturaleza, a nuevas fuentes energéticas, a la regeneración forestal, etcétera, etcétera, y también a los cuidados de las personas e incluso de los objetos para que duren más. Y del mismo modo, pues también tenemos que hacer menos, es decir, hay sectores que los reconvertimos o son imposibles de reconvertir, los suprimimos directamente. Es decir, los centrales nucleares, pues la nuclear pues, no se puede reconvertir, hay que cerrarla directamente. Del mismo modo, pues las industrias de armamento pues, hay que reconvertirlas en su inmensa mayoría, o hay que cerrarlas directamente. En todo caso, tenemos que ver qué proceso hacemos para que las personas que trabajan en esas industrias pues, puedan digamos, tener una renta hasta que encuentren un nuevo empleo. Pero, por tanto, la reconversión ecológica de la economía quiere decir hacer distinto, hacer crecer ciertos sectores de la economía y hacer decrecer otros. Y aquí os he puesto un ejemplo interesante de responsabilidad ampliada del productor a nivel de ciudad. Es decir, esa imagen que vemos aquí es una ciudad de Dinamarca, es la ciudad de Kalundborg, que tiene 16.000 habitantes, está en la costa norte, es una ciudad portuaria. Y, bueno, aquí vemos un esquema. Esa ciudad se distingue por tener la central eléctrica de carbón más importante de Dinamarca, aparte tiene una refinería de petróleo, por tanto ya vemos que tiene actividades altamente contaminantes, pero también tiene una zona rural, tiene una ciudad, y lo que han conseguido, y aquí no tenemos tiempo, pero aquí se explica en estos ciclos, es que, digamos, lo que es residuo, lo que es el residuo calórico o material de una industria, sea materia prima para otra. Lo que es residuo, por ejemplo, energético, pues es calefacción para los hogares de la ciudad, de tal modo que prácticamente no hay residuo dentro de la ciudad de Kalundborg.
Es decir, han creado un ecosistema, lo que llaman una simbiosis industrial, con la ciudad también, en que todo se utiliza. Bueno, pues esas cosas en algunos sitios se están haciendo, es posible replicarlas y generalizarlas. Y en sexto lugar, debemos democratizar el dinero y democratizar el sistema financiero. En estos momentos, el 95% del dinero que está en circulación es lo que se llama dinero bancario, es decir, el dinero no lo produce el Banco Central Europeo, sino que lo producen directamente los bancos, es decir, cuando vamos a pedir un crédito, pues hacen una anotación contable, porque ese dinero no lo tienen, hacen una anotación contable y crean artificialmente ese dinero. Y por tanto, en esos momentos los estados han delegado a los bancos la capacidad de generar dinero y, por tanto, de enriquecerse y de dictar por dónde debe crecer la economía a través de los créditos y, encima, si permiten cobrar los intereses por un dinero que acaban de fabricar ellos. Por tanto, no puede ser. Es decir, debemos restituir el dinero como un bien público. Debemos democratizar el dinero y, por tanto, el dinero pues, lo debe hacer la comunidad, sea en forma estatal o sea en forma comunitaria, y debe adoptar también un formato digital, es decir, de dinero electrónico, tipo tarjeta, que nos permita combatir la corrupción, en la medida que sabemos, a través del dinero electrónico, pues, qué pagos se realizan, a quién y en qué concepto. Y el dinero pensando no en una moneda única, sino pensando en un ecosistema monetario, es decir, en una moneda nacional complementada con monedas regionales y locales, que en estos momentos, pues, a cada crisis económica, desde el 29 hasta ahora, están surgiendo multitud de experiencias en monedas locales y monedas regionales. Creo que aquí en Iparralde tenéis el Eusko, por ejemplo, o tienen el Eusko que se está implantando. Pues bueno, pues podemos decir que están surgiendo centenares de monedas locales y regionales que lo que hacen es activar e incentivar el desarrollo local e impedir que la riqueza salga de sus territorios y de sus localidades. Pues bueno, pues se trata de no pensar en una sola moneda, sino en un ecosistema monetario donde haya monedas locales y regionales por una parte, una moneda nacional y luego una moneda, que sería también una unidad contable, entre países, como en estos momentos puede ser el sucre a nivel de la Alianza Bolivariana que agrupa a varios países de América Latina. Un sistema financiero pues, donde el interés prácticamente haya desaparecido, es decir, el dinero no genera dinero, lo que genera riqueza es el trabajo. Por tanto, el interés lo único que hace es un incentivo para seguir creciendo la producción indefinidamente. Por tanto, excepto algún caso concreto, el dinero pues, digamos, no puede devengar ningún interés. Y eso que os puede parecer, o puede parecer tal vez pues, una cosa imposible, pues tenemos experiencias de cooperativas de crédito que funcionan sin interés. Por tanto, también se está realizando esto, es factible. Hay que clausurar las bolsas de valores, que en esos momentos el 95% de los valores que se intercambian en una bolsa son puramente especulativos, no van a economía productiva, y en cambio lo que tenemos que hacer es crear fondos públicos de inversión de capital que a través de una planificación democrática pues decidamos para qué los invertimos. ¿De dónde saldrían esos fondos públicos? Pues de esa mayoría de empresas de titularidad pública, sea municipal, regional o estatal, pero de gestión cooperativa, es decir, los colectivos de trabajadores que digamos, trabajan en una empresa, que son los gestores de esta empresa, pues nos pagan a la sociedad un impuesto, un arrendamiento por utilizar esa maquinaria, esa oficina, ese activo, por